Mi nombre es Juan Carlos Maneglia Paraguay, junto a Tana Shembori. Somos los directores de Siete Cajas, que estamos presentando acá en el Festival de Estocolmo. ¿Qué te pareció la recepción de la película? El otro día tuvo la premiere el jueves por la tarde, con sala llena, tremendo auditorio que a todos les pareció. Yo encontré que la recepción estuvo muy buena de público y se rieron mucho. Sí. Sí. Bueno, la verdad que estoy muy contento por cómo el público recibió en el estreno acá en Estocolmo. Y sobre todo para nosotros una experiencia tan nueva, porque siempre sentíamos con Tana de que la película era muy paraguaya y que por ahí no iba a entender esa idiosincrasia tan nuestra. Y a mí me llama mucho la atención cómo por ahí se ríen de ciertas cosas que en Paraguay no se ríen y acá sí. Entonces es como muy divertido, digamos. O por ejemplo, yo sabía perfectamente, porque había un grupo de paraguayos que estaba en la sala, yo sabía dónde estaban porque se reían con ciertos modismos que son muy paraguayos. Entonces sucede algo muy interesante, digamos. Pero la verdad que fue maravillosa la proyección, cómo recibió la gente. Y también porque la película es muy extraña en el sentido que mezcla mucho la comedia con el drama. Entonces creo que sentí de que le llegó a la gente y estoy muy contento por eso. El humor es universal, pero eso fue lo que hizo, o sea, a mí me pareció que de repente habían unas escenas así tan absurdas, pero por lo absurdo eran muy divertidas, y eso le gusta mucho acá en Suecia. A mí lo que me llamó más la atención fue que tú dijiste que no habías estudiado cine. ¿Y cómo se explica entonces que hagas una película tan bien lograda? Porque esta película tenía todos los elementos que se estudian en la escuela del cine básico. Tienes que haber estudiado de todas maneras, o bien has visto muchas películas. Claro, yo creo que, claro, yo no tuve la oportunidad de estudiar cine en mi vida. Sí tuve la suerte de hacer cursos cortos, talleres, pasantías, pero yo creo que lo que me formó mucho fue la experiencia de trabajar en publicidad y de ver mucho cine, de ver y analizar, y soy de sentarme incluso llegué hasta tomar ciertos directores y hacer un storyboard de la escena que más me gustaba para entender cómo la había tomado, cómo había contado esa escena que tanto me gustaba. Entonces analizo mucho de ese punto de vista y fui aprendiendo así, haciendo, viendo y, digamos, y compartiendo también con la gente. O sea, somos una generación en Paraguay de que compartimos mucho lo que vemos, discutimos mucho acerca de cómo el director logró tal escena. Entonces creo que es la mejor manera de aprender. ¿Y cuáles han sido tus maestros entonces? ¿Tienes algún favorito? Bueno, como decía en la proyección, lógicamente a mí me gusta mucho los hermanos Coen, Tarantino, justamente por ese humor de repente negro, ácido. Y también, Coppola, Scorsese, digamos, hablando más de los clásicos, y también me gusta mucho Almodóvar, Amenábar, Alex de la Iglesia. Claro. Yo creo que se nota mucho la influencia de Tarantino, Sí, de todas maneras, en la película. Por otra parte, también a nosotros los hispanoparlantes, como que nos pone un poco así, nos desubica, porque creemos que estamos entendiendo y de repente no entendemos a propósito del lenguaje. Del lenguaje. Entonces, Sí, claro, Paraguay es un país bilingüe. En su esencia, incluso casi el 80% habla ambos idiomas, el guaraní y el español, y incluso el yopará, que es la mezcla de ambos idiomas,
Y otra vez en esta película es muy particular porque utiliza términos que se usan mucho en el propio mercado 4. Entonces como que... ¿Cuál es el mercado 4? El mercado es donde ocurre toda la película. Entonces, digamos, está hablada en Yopará, la mezcla, de repente se habla un poco español, de repente guaraní, y la mezcla del Yopará hace de que tenga esa esencia tan paraguaya, digamos. Claro. De esa manera de hablar que tenemos nosotros, con ese sentido del humor, con esas palabras, con cierta picardía, y eso tratamos de rescatar justamente cuando la escribimos, y también que le dio Tito Chamorro, que es un director de teatro en realidad, pero trabaja con nosotros en el guión hace mucho tiempo, entonces le dio también esos detalles en el diálogo. A mí me gustaron mucho las escenas de repente que una persona mira a otra, dos se miran así, son de mucha complicidad en la película. ¿Y cómo nació la idea? ¿Cuánto tiempo pasó desde que nace la idea hasta que ya está? Tanto tiempo pasó. Es mucho tiempo. Claro, imagínate, en el año 91, con Tana, la directora, nosotros trabajamos en una productora que se llamó Alta Producciones. En esta productora nosotros hicimos un programa El Ojo, un programa de investigación periodística donde pasamos una noche en el mercado. Desde el año 91 a mí se me quedó grabada en la cabeza de que este espacio era maravilloso para hacer una película. Esta idea retomo en el año 2004, donde empiezo a hacer unos pequeños bocetos de cómo podría ser la historia. Empiezo a visitar el mercado. Al visitar el mercado descubro que el personaje más emblemático del mercado es el carretillero, y se me empieza a ocurrir ideas a través del carretillero que transporta cajas, que desconoce su contenido, de que se llega a partir de ahí enhebrar una historia o armar una historia que pudiera ser entretenida, que tenga esa esencia de cómo somos los paraguayos, y sobre todo armar una historia que sentíamos, una película que sentíamos que sea comercialmente potable en Paraguay, porque creo que eso nos va a permitir la continuidad, y esa es nuestra lucha, esa es nuestra mirada, digamos. Y también la historia de cuando tú hiciste estaba escribiendo el guión, ¿no? Sí. No, ese detalle de que, claro, que bueno, yo soy muy torpe con la computadora, entonces la escribía a mano, y bueno, la guardé la única copia que tenía la guardé en un auto. Ese auto se usó para la producción de la productora donde trabajamos, y ese auto se robó esa tarde, entonces desapareció la única copia que tenía. Entonces yo hice la denuncia en la policía, y generalmente lo que vos haces, lo que denuncia, ese detalle llega a la cárcel por algún motivo, y entonces me llamaban de la cárcel para preguntarme, en realidad para sobornarme sobre el tema de que tenían el guión y que cuánta plata podía darles yo por tener el guión. Entonces yo siempre lo que hacía era les preguntaba, les pedía que me lean la primera página, y nunca me leían. O sea, en realidad pienso yo que nunca tuvieron el guión, pero trataban de pedirme plata con ese detalle. Obviamente no llegué a ningún acuerdo con ellos, por suerte, porque tampoco era correcto, digamos. Claro. Pero digamos, ese detalle de conversar con ellos lo usé en la película porque tiene la forma de hablar de las personas que también, digamos, utilizan esa manera de comunicarse. Claro, el COA decimos nosotros en Chile, no sé si ustedes dicen igual. Otra cosa que me llamó mucho también, la actuación muy buena. Realmente, claro, cuando había personajes se les veía la cara de enojo. Sí. ¿Cómo fue el casting? ¿Dónde encontraste a estos dos jovencitos, fuera de los otros también que estaban muy buenos? Bueno, con Tana tenemos una manera muy particular de trabajar. Generalmente, como somos dos directores, a veces sin decirlo nos dividimos un poquito. Yo más estoy en la parte técnica y Tana más con los actores. Y a veces ella se mete en la parte técnica y yo también en la parte actoral, pero digamos, una manera muy linda de trabajar, porque aprendemos mutuamente en ese proceso. Y digamos, primero hicimos un casting en el propio mercado, y después entendimos que por el tipo de película, sobre todo los protagónicos, tenía que tener una cierta experiencia actoral
porque mantener un personaje que ocurre encima en 18 horas iba a ser muy complicado. Entonces empezamos a investigar, sobre todo con, digamos, ciertos grupos juveniles que trabajan tanto en la capital como en el interior, en teatro. Bueno, ya apareció, por ejemplo, Celso Franco, que es el protagonista, que ha hecho 2 obras en el colegio, pero que tiene tanta intuición y que, digamos, ya en el primer casting ya nos dimos cuenta de que él podía hacer y después, bueno, hicimos algunas pruebas y sí, la verdad que fue la persona indicada. Pero es una mezcla también, porque por ejemplo la coprotagonista, Loli González, ella por ejemplo sí estudió en una escuela actoral que se llama El Estudio y que estudió 3 años y es abogada, o sea, tiene totalmente otra... Así es, abogada. Otro camino, digamos. Tan jovencita. Pero, sí, o sea, porque la película representa se ve muy jovencita. Se ve muy jovencita, pero es un poquito mayor que él incluso, pero digamos, la película no parece, no. Pero digamos, esa mezcla hace y esa química que tuvieron entre ellos dos hizo que funcione muy bien. Claro, esas cosas se notan en una película, cuando hay química y cuando no hay química. La historia es humor negro. Sí. Alguien dijo, me parece que en la presentación, de que tú harías muy buenas películas de terror, como de repente combina un poco el terror con el humor, entonces es una mezcla muy explosiva. Tal vez será eso lo que ha gustado tanto, porque ¿cuándo fue el estreno? En Paraguay. En Paraguay. En Paraguay el estreno fue el 10 de agosto. ¿De este año? De este año. Ah, ya. Entonces, y pasó algo maravilloso, un milagro de que la película ya lleva recaudando el doble que lo que haya recaudado la película más taquillera en Paraguay, que fue Titanic. Titanic hizo 150.000 personas en Asunción, en Paraguay en realidad. Y nosotros ya venimos 300.000, o sea, la verdad que es maravilloso lo que está pasando en una película, estamos muy contentos. Y a raíz de esa experiencia que tuvimos de presentarla en Cine de Construcción el año pasado, que nos permitió terminar la película en Madrid, hacer la post allá. Ajá, la presentaron en Madrid primero, cuando estaba estaba. San Sebastián, digamos, en este Cine de Construcción. Ya. Ganamos el premio, fue maravilloso porque nos permitió terminar la post en Madrid, hacer la colorimetría, la mezcla final de sonidos. Entonces, la verdad que fue todo muy mágico, digamos. Después conseguimos un agente de venta que es Shoreline. Shoreline permitió estrenarla internacionalmente en Toronto, y de ahí volvimos a San Sebastián en nuevos directores, y ahí empezamos el camino de otros festivales en Australia, de acá en Estocolmo. ¿En cuántos festivales se ha presentado hasta el momento? Hasta el momento en 4. En 4 festivales. En Toronto, San Sebastián, Australia y acá. Claro. Y acá me parece que pero aquí se presenta en la sección Latin Visions. Exactamente. Claro, no va a competición. No va a competición. Creo que no estoy tan seguro. Hay un premio que da la audiencia, pero no tengo idea. Eso sería bueno. Sería claro. maravilloso. Además, un premio para nosotros. Realmente, claro, a mí me pareció muy interesante, porque además de que también lo que yo no sabía, que en Paraguay se habían hecho como unas 20 películas solamente. Sí, en Paraguay, claro, ahí se ha producido muy poco cine paraguayo. Sí hay muchas coproducciones, y sobre todo Argentina, que ha venido a producir cosas en Paraguay, pero películas paraguayas hay muy poquitas, lastimosamente. Ojalá sigamos produciendo más, pues yo siento que hay mucho talento en Paraguay,
mucha gente joven que tiene muchas ganas de seguir haciendo cine y ojalá esto posibilite seguir produciendo, que es un sueño, digamos, que Paraguay encuentre su manera de contar y que tenga como su esencia de cómo hacer películas. Claro, a mí de todas maneras me fascinó la película, porque había escuchado comentarios de que era muy interesante, pero me encantó porque la encontré muy dinámica y también muy divertida. Me divertí mucho con la película. Pero también otra cosa, Seven Boxes, a mí me recordó Seven, la película Seven. ¿Fue un poco de inspiración? Puede ser, en realidad nunca pensé en ese tema, nunca se me ocurrió. Ya. Se llama 7 cajas porque, no sé, porque 7 es un número